tardes, bienvenidos como siempre a Canarias al Día, en nuestro tiempo de entrevista desde nuestros estudios centrales, emitiendo, eso sí, ya para todo el archipiélago de Canarias. Y hoy para hablar de un asunto que por desgracia ha sido actualidad en los últimos años, porque sin duda el amianto ha sido uno de los mayores asesinos silenciosos que ha tenido este país y sobre todo ha estado muy relacionado con la salud laboral de muchos trabajadores de España. Todavía hoy en día se sigue incrementando el número de personas que mueren cada año por culpa del contacto y de las consecuencias de este mineral que durante muchos años fue utilizado como material de la construcción. Desde el Instituto Canario de Seguridad Laboral, dependiente del Gobierno de Canarias, se llevan también muchos años investigando y trabajando en medidas de prevención y de formación en torno al amianto. Y hoy nos acompaña precisamente una de las personas responsables, coordinador de formación de este Instituto Canario de Seguridad Laboral, que además forma parte y es miembro de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, a quien ya damos la bienvenida para hablar y explicar un poquito más y que conozcan mejor lo que es el amianto. Miguel Ángel Figueroa, muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Lo decía en esa introducción, el amianto se puede considerar uno de los mayores asesinos silenciosos que hemos tenido en este país, pero para quien no lo conozca todavía, ¿qué es el amianto? El amianto es un material mineral, que son silicatos hidratados de diversas composiciones y se presenta en dos formatos, por así decir, el amianto serpentina y el amianto anfibólico. La serpentina es la variedad crisotilo, que es la que más existe hoy en día, incluso en Canadá, donde están las minas, los yacimientos más importantes. También hay yacimientos en Rusia, en China, y prácticamente son esos yacimientos. Sudáfrica quizá algo también. Y las serpentinas, el crisotilo, pues es el que hoy en día está más implantado. Esto no quiere decir que en décadas, desde hace un siglo por ahí quizá, estuviera utilizándose el resto de la mosita, que es el amianto marrón, por el color de las fibras. Ha sido muy utilizado en el sector de la construcción. En construcción y en instalaciones. El amianto va asociado, aparte de que históricamente, desde los principios de la edad, de la historia, se conoce su utilización por las virtudes que poseía. Desde luego, con el desarrollo industrial es cuando viene la multitud de aplicaciones del amianto, porque tiene unas propiedades de protección, de resistencia a los químicos, a resistencia térmica, aislamiento, y es fácilmente trabajable también. Entonces se puede adaptar pues, en la industria en muchos ámbitos, pues, desde las juntas, desde conductos, y ya ha trabajado con cemento, pues lo que se conoce como el fibrocemento, en la multitud de elementos, de materiales con amianto. Muchas veces caemos en el error de reconocer al amianto como uralita o denominarlo uralita. En este caso, esto es porque esa era la empresa que mayoritariamente lo distribuyó en su día, imagino. Pues sí, pero para que no hay más marcas, aunque ya hablar de marcas no procede, aunque ciertamente todavía las marcas están por ahí, solo que Uralita fue una de las fábricas más destacadas en España, que participaba de las patentes de Eternit. Eternit es la fábrica, bueno, la principal fábrica, el principal fabricante mundial, que todavía en cualquier país donde vayamos vemos materiales con amianto, depósitos, tuberías, etcétera, con la marca Eternit. Y luego aquí en España, pues Rocalla, en Canarias, Fibrocementos Canarios, o sea, hubo otras fábricas, pero de menor importancia. Pero Uralita es la marca, hasta el punto de que se llama al material casi por el nombre comercial de esa fábrica, ¿no? En este caso, el amianto, ¿por qué es dañino para la salud? El problema del amianto es que las fibras de amianto son microscópicas. Allí con lo que vaya, ya sean aglomerados de cemento, otro tipo de aglomerados o de materiales con los que vaya, la condición de friabilidad, que en el fondo es una derivación de una castellanización del término friable, de desmenuzable con la mano, pues esa condición de friabilidad y de multiplicarse esas fibras que son microscópicas, en el momento que nosotros inhalamos polvo de amianto, que contiene fibras de amianto, pues todo el sistema pulmonar, todo desde el tracto inicial, todos los bronquios, broncóleos hasta los alvéolos pulmonares, pues son unos receptores muy amigables, ¿no?, a la fuerza de esas fibras.
¿Es una sustancia cancerígena? Es cancerígeno, sí, el amianto es cancerígeno y está probado que se producen 3 tipos de patologías. Una, la asbestosis pulmonar. La asbestosis es una fibrosis pulmonar. Luego está el mesotelioma pleural, el revestimiento del pulmón pues se ve afectado. Los mesoteliomas pleurales en el 80-85% de los casos provienen de exposiciones a fibras de amianto. Y luego está el cáncer de pulmón, que es un adenocarcinoma, se llama, y también es otra de las variedades de las 3 patologías. Ahora, hace 2 meses por ahí, aparece, sí, quizá 2 meses, 3, se ha declarado como enfermedad profesional también el cáncer de laringe. Se dieron 18 casos y en España ya se ha contemplado considerarlo enfermedad profesional, una afección también de laringe por la vía de exposición a fibras de amianto. ¿Cómo tiene que ser la exposición para que pueda ser dañino en esos extremos el amianto? La exposición es una cosa aleatoria, no es, dice, bueno, pues si, no es como el ruido, la exposición al ruido, que dice, si yo estoy más expuesto, recibiré más dosis, más daño, no. Aquí el concepto de dosis, estamos ante un efecto estocástico donde no está ligado a lo aleatorio. Por una mínima exposición de un trabajador o de un no trabajador en su momento, pues al cabo de unos años, porque una de las características, así como los accidentes de trabajo vemos cuando uno se cae o se da un golpe o tiene un corte, en el amianto no es un accidente de trabajo, es una enfermedad profesional lo que se produce y es al cabo de años, 10, 20, 30, después de un periodo de latencia suficiente, cuando aparece la enfermedad. Con lo cual el trabajador o la persona que está expuesta no ve en primer momento, pues salvo que conozca que está trabajando con amianto y se proteja, pues no está viendo el peligro. Y así llegaron los primeros enfermos, los que están apareciendo desde hace ya 10 años acá. Hay algunas noticias que hemos visto recientemente que quizás se expliquen por eso que usted comentaba, porque, por ejemplo, leíamos también recientemente que en el año 2015 pues, ha crecido el número de personas que han fallecido. No sé si tenemos ese titular, lo estamos viendo. No es esta noticia, es la otra noticia, la de que en el año 2015 las muertes por amianto han seguido creciendo 13 años después de su prohibición. Claro, esto va un poco en la línea con lo que comentabas, Miguel Ángel. O sea, claro. 13 años después de que se haya prohibido, sigue habiendo o se siguen incrementando las muertes por amianto. Sí, porque si hablamos vamos a pensar en un periodo de latencia, ya digo, que es entre 10 y 40 años, 30, 20, vamos a pensar 25 años, pues si la prohibición se produjo en diciembre de 2001, quiere decir que hubo 6 meses donde todavía se permitió que los distribuidores de fibrocemento pudieran sacar el estocaje que tenían en sus almacenes, pues a partir de 2002 ya estaba el amianto prohibido. Ya no se podía instalar materiales con amianto en la segunda semestre, por así decir, de 2002. Pero anteriormente se comercializaba, se trabajaba y se producían elementos en las fábricas y luego se instalaban en la construcción, sector naval o el tema de aislamientos, ya sea naval o ferrocarriles para los coches cama, etcétera. Y en toda la industria en general, a través de juntas, prensa estopas, etcétera. Bien, entonces, ¿esto qué sucedió? Pues si desde 2001 retrocedemos, vamos a pues 13 años antes, 20 años antes, 25 años antes, los trabajadores que estaban en estos sectores y con estos materiales se estaban exponiendo claramente a este riesgo, al amianto. Y como el periodo de latencia es grande, pues todavía seguirán apareciendo. El otro día, en un curso que impartía en el Instituto Canario de Administraciones Públicas a compañeros técnicos de ayuntamientos, cabildo y de la comunidad autónoma, veíamos una gráfica en Alemania, por ejemplo, donde allí el impacto ha sido mayor, porque a mayor nivel de industrialización, mayor nivel de consecuencias también. Y veíamos cómo la cresta de la entrada de materiales con amianto, si se produce un año X, pues los enfermos, la curva de crecimiento de las enfermedades afectados por el amianto, pues se producía a partir de 15, 20, 30 años, y ahí es cuando la cresta de la entrada de materiales estaba desplazada respecto al incremento de las enfermedades. Ese es el periodo de latencia medio, pero oscila entre 10
30 años, 40. Desde el año 2002 aproximadamente está prohibido utilizar el amianto, pero ¿qué pasa con todo ese amianto que se utilizó previamente y que está instalado probablemente en muchísimas instalaciones y obras y construcciones que se han hecho? Esto es importante porque había en octubre del 1984, había una orden que regulaba la exposición de los trabajadores al amianto con unos valores límite. Y en cierto modo se creó, en cierto modo se controlaba un poquito la actividad de las empresas que se dedicaban a instalar, sobre todo a desmantelar también amianto. Ya se veía que esto se iba a acabar. En el año 84, fíjese, hasta el 2001 hemos tardado. Y luego en el año 2006 aparece un Real Decreto, fruto de una directiva de la Unión Europea. 3 años antes España apuró y dio... aprovechó los 3 años esos que hay para transponer estas directivas y pues se promulgó el Real Decreto 396 del año 2006, que va orientado a la protección de los trabajadores expuestos por el amianto. Con posterioridad hubo otra directiva que era un texto codificado en términos de la Unión Europea, y ellos lo que hacían era codificar como un texto refundido, pero esa directiva del año 2009 no se convirtió en un nuevo decreto, pues el decreto del año 2006 ya estaba contemplando todos esa normativa europea que pudiera estar todavía disgregada. ¿Y eso en la práctica qué venía a suponer? En la práctica significa que como ya no se instala, no se vende, no se comercializa, no se instala, pues solamente se produce la retirada de esos materiales. ¿Pero están obligados a retirarlos las empresas o, en este caso, los dueños de las construcciones? En principio no están obligados a retirarlos, salvo que estuviera en mal estado. Luego, cuando está en mal estado, esos materiales sí que hay obligación de retirarlos con los procedimientos que establece el Real Decreto y con un control exhaustivo de la exposición de estos trabajadores. Lo que sucede es que últimamente, precisamente con la crisis, pues la construcción ha bajado, ¿no? Y entonces muchas veces, antes de tirar una nave y construir y hacerla nueva, pues ¿qué se hace? Pues se ha remodelado una nave, y si tenía la cubierta de amianto, pues se ha procurado retirar esa cubierta de amianto con condiciones legales. Eso le iba a decir, ¿cómo se retira un material que es tan nocivo? Pues se retira con mucha protección de los trabajadores por medio de una regulación, de una tramitación administrativa. Se llama un plan de trabajo, puede ser específico si se refiere a una obra en concreto, o puede ser general para actuaciones que no son programables, que son por mantenimiento y reparación principalmente, y que son cortas. Tengan en cuenta que el amianto se trabaja solo 4 horas, en una jornada de 8 horas, solamente 4 horas con exposición debidamente protegido. Siempre que hablamos de exposición al amianto, ya desde el año 2006, debidamente protegido. Y la empresa debe estar inscrita en el registro RERA, que es el registro de empresas con riesgo de amianto. Por tanto, no vale cualquier empresa. No, tiene que ser... Ni cualquier persona puede retirar ese amianto. Por supuesto. Bueno, podría ser cualquier persona, pero serían ilegales o desaprensivos. Lo que se quiere es que la protección de estos trabajadores, los trabajadores, además de pasar por una formación teórica y práctica, que bueno, pues es una de las cosas que en la formación, en cualquier aspecto de la vida, se juega uno el cambio a mejorar. Y también se pasa por los trabajadores por una vigilancia de la salud, de acuerdo con un protocolo de amianto, uno de los protocolos sanitarios específicos que es para el amianto. Y ahí, por ejemplo, claro, un trabajador que tenga ya problemas de pulmón, pues no se le va a permitir. Eso va a ser el médico del trabajo el que decida, el servicio de prevención correspondiente con sus médicos de trabajo. Pero claro, alguien diría, bueno, ¿y entonces para qué? Si van a ir protegidos, da igual ya que esté enfermo de pulmón. Sí, pero es que el sistema y el daño de esta exposición es tan tremenda que no se quiere arriesgar el sistema a que estos trabajadores pueda fallar la mascarilla o la máscara, pueda fallar el filtro, porque nada es perfecto en este mundo, pueda fallar el traje y al final tenga una contaminación. ¿Y todas esas empresas que están inscritas en ese registro cumplen con las condiciones básicas y tienen la formación necesaria para retirar el amianto? En principio, el registro, y es una de las cosas que en el grupo de amianto se ha censurado, no, pero se ha puesto un poquito la voz en alerta. Lo que pasa es que el Real Decreto no se va a cambiar por esto, pero el registro en estos momentos en Canarias tiene 140 empresas.
si no se ha escrito hoy alguna nueva. Son bastantes empresas. Son muchas, sí. Todas esas empresas están cualificadas. Pero eso es una inscripción en registro, que no cuesta dinero, que es muy fácil, que simplemente es esa... Pero claro, el registro tendría que venir acompañado, dar un número de registro en la primera actuación, con el primer plan de trabajo que se presentara. En este caso, no, el sistema es así, se registra la empresa en el registro Herrera y luego puede trabajar o no. Cuando tenga que hacer un trabajo, tiene que presentar un plan de trabajo específico o general, y ahí es cuando ya realmente se tiene un control mayor sobre... Ese plan entra en la Dirección General de Trabajo y se informa por dos vías, una por la Inspección de Trabajo y otra por el Instituto Canario de Seguridad Laboral como órgano técnico de la Dirección General de Trabajo, de la Autoridad Laboral de Canarias. Los residuos, una vez retirados, ¿qué se hace con ellos? Es decir, ¿se puede quedar el amianto pues tirado en cualquier lado? ¿Hay sitios para guardar ese amianto? ¿O qué ocurre con ese material? El residuo no queda en Canarias, porque en el mismo Real Decreto, en el artículo 11, se contempla que se tiene que indicar en ese plan de trabajo, cosa que, a pesar de esto, a veces es insuficiente, pero ya se tiene control, el nombre del gestor del residuo y el vertedero. Con lo cual, las empresas RERA, que retiran amianto, no son necesariamente gestores de residuos. Algunos ya lo son y hacen todo el proceso. Pero entonces, una empresa RERA contrata esa retirada del material con amianto a un particular o a un empresario y luego, a su vez, contrata a un gestor de residuos para que el traslado de esos materiales debidamente embalados y señalizados salgan de las Islas Canarias por la vía marítima y a vertederos, a depósitos de seguridad legales, ¿no?, que pueden estar pues en la zona de Huelva, en Andalucía, en Valencia creo que hay otro, en Ciervana, en el País Vasco, etcétera. Por tanto, si vamos por la calle y nos encontramos con una plancha de amianto tirada en cualquier vertedero improvisado, tenemos que actuar porque eso no es legal. Eso sería un depósito ilegal, un depósito ilegal, y hombre, lo lógico sería llamar a la Policía Municipal, si es en el ámbito urbano, y si estamos en un ámbito rural, pues al SEPRONA, al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, para que ellos procedan pues a identificar quién es el causante, porque claro, si lo tenemos en un ámbito urbano, pues habrá una irregularidad respecto a las ordenanzas municipales, pero si lo tenemos en un ámbito natural, eso ya se está convirtiendo en un delito medioambiental, en un presunto delito medioambiental. Identificar a los causantes de ese desaguisado pues es lo importante, y el SEPRONA ahí hace una actividad muy importante, muy relevante. Al hilo un poco con todo esto, veíamos antes, se nos colaba ese otro titular de otra noticia que ocurría hace tan solo unas semanas, más allá incluso del propio suceso, de esa salvajada de un hombre que golpea a otro por recriminarle, que existía amianto en el colegio de su hijo. Yo me quedo con la segunda parte de la noticia. Todavía hay colegios donde sigue habiendo amianto y donde no hay un control. Quizás la pregunta sería, ¿hay alguna inspección para que estas cosas no pasen, sobre todo en sitios tan sensibles como puede ser un centro educativo? Pues hombre, vamos a ver. Los colegios tendrán una regulación, si son colegios públicos o privados concertados, tendrán una regulación en cuanto a las medidas de cara a los trabajadores. Vamos a pensar en los trabajadores, pero claro, dice el artículo 20 de la Ley de Prevención que el empresario deberá velar, sea administración o sea particular, no solamente por la seguridad y salud de los trabajadores, sino por todas personas que estuvieran en ese centro de trabajo. Podemos interpretar un hospital, un colegio, un teatro, una universidad, etcétera. Ahí, además de trabajadores, docentes o no, hay también alumnos, y esos alumnos también la protección de cara a los riesgos laborales, porque esto al final es un riesgo que está dentro de un colegio donde se realiza una actividad laboral. Y como el Real Decreto es de protección de los trabajadores, pues claro, afecta al edificio, afecta a las instalaciones, pues perfecto. Hay que proteger no solamente a los trabajadores, sino todas las actuaciones que hagamos tienen que ser también para proteger a esos otros ocupantes de un hospital, de una universidad, de un colegio, que son los estudiantes fundamentalmente. Pero no hay ningún mecanismo, digamos, de inspección para detectar este tipo de casos. Pues eso hombre, cada consejería, si hablamos de la administración canaria, de la comunidad autónoma, pues sí, en el área hay 3 servicios de prevención, que son los técnicos de esos servicios evalúan los riesgos laborales. Hay un servicio de sanidad, para todo el Servicio Canario de Salud, todas las instalaciones, los centros de trabajo. Hay otro de educación para todos los lugares de trabajo
de la Consejería de Educación y hay otro para el resto de consejerías, para los centros laborales, lugares de trabajo del resto de consejerías. Ahí, en la actuación de ese servicio de prevención, de esos técnicos, con las evaluaciones correspondientes y con las medidas de prevención que se tengan que aplicar, pues ese es el juego de la prevención. Pero hay una cosa fundamental para cualquier tipo de estas empresas, administraciones públicas, privadas, para toda empresa, donde hay amianto, en la evaluación de riesgos se tiene que identificar. Claro, a veces no es tan fácil porque está escondido, está en bajantes que están ocultos o una cubierta que está oculta por un falso techo y por encima a lo mejor te han puesto una teja, un mortero encima de las placas de fibrocemento y unas tejas planas o del tipo que sea que te está ocultando la existencia de fibrocemento. Pero allí donde se vea visible, el técnico que evalúa los riesgos tiene que dejar constancia que cualquier mantenimiento, cualquier reparación o cualquier retirada de esos materiales con amianto, de ese fibrocemento o de los materiales que sean, tiene que ser con la aplicación del Real Decreto 396/2006. Entonces, si eso se deja palpable en la evaluación, pues tendríamos todos mayor conocimiento de la situación y no se procedería a hacer retiradas o desmontajes irregulares, con respeto, bueno, sin respeto a los desaprensivos, que siempre los habrá. En cualquier caso, sí que hay una cuota de responsabilidad ciudadana a la hora de, sobre todo, actuar ante este tipo de situaciones con las que uno se puede encontrar, como lo decíamos antes, por ejemplo, con una plancha de amianto que está abandonada o mal, en este mal caso, claro, tirada, digamos, en cualquier sitio. Pero también es verdad que es muy importante que la gente sepa qué es el amianto y cómo funciona todo esto. Lo digo porque, Miguel Ángel, antes me dejabas este dossier del propio Instituto Canario de Seguridad Laboral, que lo estamos viendo aquí en cámara. Que está a disposición de cualquier persona que se dirija al instituto. Exacto, y por lo que estaba viendo es bastante completo, tiene bastante información y, si no me equivoco, ya todo esto incluso se puede consultar en la web del instituto. En la web del Instituto Canario de Seguridad Laboral, en los materiales online que hay, publicaciones online, se puede descargar el documento. El documento es un resumen del Real Decreto y de la guía técnica del propio Real Decreto. Y ahora, además, según me comentabas, la intención del instituto es además hacer jornadas ciudadanas para que la gente un poco también entre en contacto directo con el trabajo que se está haciendo del instituto. Sí. Y dentro de esa labor de prevención que tiene. Se viene haciendo con este gobierno, con los anteriores. El instituto es un órgano técnico, pero eso no quita para que tengamos siempre el respaldo de... El instituto es un órgano técnico, pero que está participado, el Consejo Rector del instituto está participado por sindicatos de mayor implantación, por las asociaciones profesionales y por responsables de diferentes consejerías más próximas al tema de riesgos laborales. Cualquiera de los gobiernos que ha habido en la comunidad autónoma, pues el instituto ha estado ahí vigente. Tengan en cuenta que el instituto su origen está en el Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la época franquista, que posiblemente fuera la mejor cosa que se hizo entonces, pero luego se transformó en los gabinetes provinciales de seguridad y higiene en el trabajo y con la llegada de la Constitución y el título 8º de la Constitución, pues las competencias fueron transferidas a las diferentes comunidades autónomas. Bueno, pues el otro día comprobábamos cómo en enero se cumplía 42 años de actividad formativa del instituto, ya sea en su origen en el formato de gabinetes de seguridad e higiene o en el formato actual. 42 años de actividad y de volcarnos hacia la sociedad. Pero ha costado mucho llegar a la sociedad y sobre todo a las empresas, en muchos casos, en política de seguridad laboral. La verdad es que se ha avanzado mucho, sobre todo en los últimos años, pero es que hace 10, 20 años en este país pasaban, y todavía a veces siguen pasando, auténticas barbaridades en materia de seguridad laboral. Cuesta porque es muy fácil decir que la cultura preventiva no está implantada, que cuesta. Pero claro, la cultura preventiva no tiene que ser una sola frase, tiene que ser acciones. Y luego a veces te encuentras con riesgos como este del amianto. ¿Alguien se puede alarmar más porque haya una tubería, un bajante que esté casi a punto, que esté descolgado de la arandela de sujeción? ¿Alguien se alarma más porque ese bajante se pueda caer y nos dé en la cabeza o nos pueda dañar gravemente, a que ese bajante, con su mismo rozamiento por estar al aire libre, pueda emitir fibras de amianto? Y eso no se va a notar. Si se cae el bajante, nos da en la cabeza o nos da en una pierna, nos da donde sea. Pero si la fibra sale al aire, eso no se nota en ese momento, se nota 10, 20, 30 años después.
Y eso se puede notar siempre que estamos afectados por ello. Y eso es muy difícil de convencer a los trabajadores. Si cuesta con los trabajadores, con la sociedad pues cuesta mucho más. Habría que hacer... Yo a veces cuando se han hecho labores en los colegios, que ha habido colegios que han decidido por quitar las placas de amianto de sus cubiertas, etcétera. Y yo siempre que he tenido ocasión he procurado decirles a los responsables de los colegios, digo, mire, ahora es el momento porque ellos hacían los trabajos cuando hay vacaciones, pero digo, a la vuelta de vacaciones, con los nuevos alumnos o con los antiguos, hagan talleres medioambientales, es el momento de crear conciencia. Bueno, pues ahí no ha prosperado mi idea, yo vendría esa idea, pero... Nosotros para crear conciencia hemos querido tener también esta entrevista. Invitamos a esas jornadas que, si no me equivoco, me comentabas que podían ser a lo largo de junio. Las jornadas ya veníamos haciendo desde hace años, en los últimos 2 años no hemos hecho, pero ahora las jornadas serían el día 28-29, está por concretarse, en las 2 sedes del Instituto Canario de Seguridad Laboral, aquí en la calle Ramón y Cajal, y en Santa Cruz de Tenerife, y en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Alicante, en los salones, en los recintos nuestras sedes, y están abiertas a trabajadores, a técnicos de prevención. Las jornadas técnicas de amianto suelen tener respuesta, lo que pasa que luego, claro, la respuesta in situ en el momento sí es importante, pero no se puede abarcar con una jornada de prevención pues llegar a toda la sociedad, es muy difícil. En cualquier caso, nosotros nos sumamos y hacemos ese llamamiento para quien esté interesado pues pueda acudir, y por aquí, por nuestra parte, eso sí, darle las gracias a Miguel Ángel Figueroa por habernos acompañado en la tarde de hoy y haber ayudado a despertar un poco más esas conciencias en torno a algo tan grave y tan importante como es el amianto. Pues yo creo que así ha sido, y por eso es un complemento ideal de las jornadas esta presentación del problema del amianto. Muchas gracias. Miguel Ángel, muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Miguel Ángel Figueroa, que es coordinador de formación del Instituto Canario de Seguridad Laboral. El amianto, un mineral del que ya se está consiguiendo que se hable mucho más que lo que se hablaba hace algunas décadas, pero todavía, eso sí, pues falta mucho trabajo, como decía Miguel Ángel, para despertar conciencias en torno a la seguridad laboral, sobre todo vinculada con los problemas que genera el amianto. Por nuestra parte, nada más, nos despedimos. Eso sí, será ya hasta la próxima semana, así que les deseamos que pasen un feliz fin de semana y les dejamos ya con toda la programación habitual de esta cadena de Mírame Televisión.